palabra en mi ser hace proezas, la que sana el corazón y me libera. Habita en mi alma, alegra mi existir. Tu palabra en mi ser hace proezas. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Hoy estamos en el día jueves de esta semana. Recordemos que estamos en Pascua y estamos en la semana sexta. Como día jueves también nos acordamos en este día en especial de darle gracias a Dios por su cuerpo y por su sangre, porque recordamos la Eucaristía y le damos gracias a Dios infinitas. Pidámosle que ese alimento de vida eterna nunca nos falte, por lo menos siempre sentir la gracia de su amor y de su bendición, saber que para nosotros ha estado y estará siempre y que podemos disfrutar de este sacramento, que siempre roguemos que nuestra fe pueda comprenderlo, nuestro corazón pueda amarlo y así poder disfrutarlo grandemente cada vez que nosotros podamos acercarnos al sacramento de la Eucaristía. La hacemos en la misa y por eso se hace como una celebración. La puede presidir un sacerdote y por eso recordamos hoy también gratamente en este día jueves, todos los jueves, recordamos la vocación al ministerio sacerdotal principalmente para que se siga perpetuando este amor de Dios de los sacramentos y en la iglesia esta grande bendición de todas sus ganancias, de la repartición de los bienes del Señor, de toda la misericordia, de la bendición y que se siga dando a todos sus hijos por medio de los pastores que son, ya lo recordamos nosotros en la jerarquía que el Señor nos ha dado, empezando por el Papa como el primer de los obispos y la cabeza de la iglesia, representación de Cristo en esta tierra, y todos los obispos que con él lo acompañan en la guía de la iglesia. Nosotros, los sacerdotes, que venimos a ayudar a los obispos en toda esta labor de la evangelización, de ser apóstoles de su palabra, y también los diáconos que entran en la calidad del sacerdocio. Entonces, oremos para que el Señor se siga mandando cada día más y mejores y santos sacerdotes, buenos pastores para la viña del Señor, para todos sus hijos. Y también recordamos, claro que sí, a toda la vida vocacional, que es la vida consagrada. Nos recordamos también de todos aquellos que hacen un voto al Señor en una entrega dedicada y le damos gracias a Dios por la vida religiosa, por la vida de los que así se convierten en religiosos y religiosas, monjes y monjas, y suplicamos también que el Señor no cese de enviar estas vidas consagradas que tanto bien y tanto amor, que con tanto amor se dedican a ayudar en la iglesia a todos sus hijos. Y hay otras personas que también dedican su vida, no haciéndose religiosos, pero sí consagrándose completamente al servicio, el servicio laical, de una manera incluso que puede ser hasta bien entregada, como podría ser una mujer que hace también unos votos de virginidad y se consagra como virgen, o personas dedicadas, consagradas al camino seglar, como laicos verdaderamente entregados al Señor, a solamente la obra apostólica, y siendo así se dedican a toda la labor que puedan ayudar en la iglesia. Entonces démosle gracias a Dios por todas estas formas que el Señor suscita de vidas entregadas, y hoy ofrecemos grandemente y gratamente por ellos la Santa Misa. También la ofrecemos por ustedes, por sus necesidades, por sus familias, y también oremos y sigamos orando por el fin de esta pandemia, porque el Señor nos dé prontamente una solución. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor, la misericordia de Dios estén con ustedes. Supliquémosle al Dios de la vida que nos dé la gracia de poder disfrutar de esta celebración, que nos dé vida en abundancia con su gracia y con su Espíritu. Reconozcamos ante Él que somos nosotros pecadores,
y supliquemos que así nos dé esa bendición, que a pesar de nuestra indignidad, Él nos haga dignos para poder celebrar estos misterios con fervor, con fe, con bastante pasión. Cristo, tú que has venido a salvar a toda la humanidad, Señor, ten piedad. Señor, tú que eres para nosotros el médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino que nos conduce al Padre con tu resurrección, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que hiciste a tu pueblo partícipe de tu redención, concédenos vivir perpetuamente llenos de gozo por la resurrección del Señor, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer, Priscila, en acatamiento a las órdenes de Claudio, que expulsó de Roma a todos los judíos. Pablo se acercó a ellos y como eran del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Su oficio era fabricar tiendas de campaña. Cada sábado Pablo discutía en la sinagoga y trataba de convencer a los judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a la predicación y afirmó delante de los judíos que Jesús era el Mesías. Como estos lo contradecían y lo insultaban, se rasgó las vestiduras y dijo: que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a hablar con los paganos. Salió de allí y entró en la casa de Tito Justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. Asimismo, al oír a Pablo, muchos de los corintios creyeron y recibieron el bautismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo nos unimos diciendo: el Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. 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 Tu palabra en mi ser hace proezas. No los dejaré desamparados, dice el Señor. Me voy, pero volveré a ustedes, y entonces se alegrará su corazón. Aleluya, aleluya. Tu palabra en mi ser hace proezas. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros: ¿qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver? Y con eso de que me voy al Padre. Y se decían: ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo: están confundidos porque les he dicho, dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos, comentemos algo acerca de estas lecturas de la palabra del día de hoy que nos trae la liturgia. En algunos lugares hoy estarán celebrando la fiesta de la Ascensión del Señor, una gran fiesta, una solemnidad, y nosotros en otros lugares estaremos celebrándola el domingo. Hoy por lo menos tenemos las lecturas del día jueves de la sexta semana de Pascua. Bien, estamos en este recorrido que va haciendo San Pablo. Estamos ya en esos viajes misioneros de Pablo y otros seguidores y sobre todo algunos compañeros de misión que él va teniendo en cada uno de esos lugares, porque así lo hizo Pablo. Se quedaba por temporadas, y no eran temporadas de un mes, de 2 meses, a veces se quedaba 1 año, 2 años, en un lugar para establecer bastante todo el camino de la evangelización, que no era fácil porque a donde él estaba yendo le tocaba ir grandemente a convencer fuertemente. Había 2 tipos de público a los cuales se tenía que enfrentar San Pablo. A los judíos, es decir, a los lugares donde iba también habían personas judíos en muchas de ellas, y a los griegos. En algunos lugares pues también se enfrentaba a los romanos, es decir, a personas que no eran de fe en el Señor Yahvé, en este Dios de Israel, sino que de pronto pudiesen tener según sus costumbres muchos otros dioses, como eran los romanos y como eran también los griegos. Estos pueblos pues tenían muchísimos dioses y él se vio enfrentado también a ellos. Ahora está, según nos cuenta esta lectura, está en Corinto. Corinto es una ciudad que es costera, es decir, es un puerto, y como puerto pues llega mucha gente, al ser es un lugar donde llega de todo lugar, y Corinto pues tenía una fama muy terrible, era una ciudad de perdición, por decirlo así, tanto que allí el nivel de todo esto que sería la prostitución y que era un negocio era grandísimo. La gente en su tiempo decía: vamos a corintiar, y corintiar es vamos allá, para que allá hay de todo, vamos a pasarla rico, como dice el mundo, a vivir de las mujeres y quizás de la perdición, del trago, de todo eso. Es decir, era un lugar muy duro y muy difícil, era Corinto. Pero allí llega Pablo también a hacer esa labor. No va a ser fácil, allí va a encontrar estos 2 públicos combinados, que serían los judíos y también los griegos, sobre todo que eran personas que residían, porque Corinto era una ciudad propiamente griega. Ahora, se enfrentó, y sobre todo los judíos hoy le colocan muchas trabas al pobre Pablo, porque no quieren aceptar todo el mensaje, y sobre todo al llegar a entender que Cristo era el Mesías, que era el Salvador, ese que vino y dio la vida, y no lo querían entender, hasta que él se cansa y dice: pues yo voy, otra vez voy y sigo con los paganos, con aquellos que son los que están excluidos,
Y allí empieza de nuevo toda esta labor, que se unen algunos, si eran judíos, se unieron algunos judíos y otros que empezaron como de allí, de esa misma región, creyendo en el Señor. Y recordamos que incluso la comunidad de Corinto llegó a ser una comunidad grande, fuerte, firme, que les tocó hacer un proceso muy duro porque les tocó dejar una vida tremendamente disoluta de muchos de ellos, cambiar todo el modelo para aceptar la vida cristiana, pero lo lograron. La comunidad de Corinto llegó a ser una de las comunidades más grandes y más queridas. Recordemos que hasta es una de esas donde tenemos dos cartas muy hermosas que le da San Pablo, dos cartas que les da a ellos, donde también, como siempre, Pablo exhorta, jala las orejas, pero también enseña en esas cartas. Bellamente siempre nos acordamos de ese capítulo 13 de la primera carta de los Corintios, donde está el himno del amor, una bella expresión de Pablo de conocer a Dios y que se las da a conocer, quizás porque al ser unas personas como tan abiertas a las experiencias del amor, y al hacerlo de una manera que no era la debida, ahora les habla del amor para que entiendan cuál es el amor verdadero. Entonces es una labor muy tremenda. Hay un hecho significativo que nos llama la atención de Pablo. Dice que él se quedaba allí. Pablo no era simplemente un vago, incluso era experto, como dice aquí, en una labor. Allí cuando llegó, se dedicó grandemente también a trabajar. Él hacía tiendas de campaña y trabajaba allí tiendas de campaña. Cuando llegaron algunos de esos misioneros que le ayudaban a él, ya él se dedicó profundamente a la palabra de Dios. Pero decía, San Pablo nos recuerda y nos ha dicho en muchas ocasiones, por lo menos él decía a las comunidades, dice, ninguno de nosotros hemos sido gravosos a ustedes. Todo lo que hemos conseguido incluso lo hemos ganado aparte del trabajo, no hemos sido perezosos en medio de ustedes. Además que les predicamos y era nuestro, incluso por derecho, como decir, por derecho de predicación, las comunidades pues sostenían a los misioneros y a los que trabajaban en la orden del Señor, pero dice, nosotros no quisimos tomar ese derecho, sino que también trabajamos y toda la comidita, por decirlo así, nos la ganamos con el esfuerzo del trabajo, además de seguirles a ustedes anunciando. Es una labor muy bella que nos enseña la conciencia y la rectitud que le va dando a uno también el Señor, para saber que todos tenemos una labor y debemos trabajar grandemente en la obra del Señor. El Señor dice, el obrero merece su salario. Bueno, pues siempre ubiquémonos en que cada uno de nosotros trabajemos en lo que somos y en lo que tenemos, y de ello también podamos vivir y sobrevivir. Es trabajar y hacer la obra del Señor siempre con esfuerzo. Por eso incluso esta labor se entiende como un trabajo. Le estamos trabajando a Dios, al jefe, le trabajamos y lo consideramos como una labor. La evangelizar es un trabajo también. Por eso vamos en el nombre del Señor. De ninguna manera es como vivir a las anchas de todo lo que podamos vivir. Es verdad, a veces la vida en Dios le puede dar a uno privilegio y prestigio de una u otra manera, sobre todo cuando una persona es adornado con dones y carismas, pero nunca debe ser de ninguna manera el hecho de uno apropiarse ni apoderarse de los demás para solamente como quitarles lo de ellos y usufructuar esta gracia de Dios. No, somos trabajadores, somos ministros, somos obreros del Señor, somos así los que laboramos con el Señor, y siempre reconozcamos que este es también un trabajo para no ganárnosla en vano. Y aún así, la comunicación cristiana de bienes, es decir, nosotros creemos en esto, que si alguien tiene y puede ayudar al otro, pues siempre, y sigamos ayudando. Por eso la iglesia también se sostiene, pero es con el ánimo y la ayuda de todos. Todos podemos aportar y todos ayudamos, sostenemos la iglesia y nos ayudamos también en nuestras familias, en nuestras necesidades. Es una vida comunitaria, no es un comunismo de ninguna manera, es una vida comunitaria donde la conciencia siempre nos lleva a entender que todos podemos ayudarnos y repartir entre todos, y así ninguno pase necesidad, sobre todo
del que cada uno esté atento de ello y pueda tener esa conciencia en el corazón. ¿Por qué? Porque es el orden del amor el que el Señor nos dijo, ámense los unos a los otros, es decir, cuidémonos, protejámonos, démonos toda la atención posible, estemos atentos de los demás, que nunca se nos acabe esa capacidad de sentir ese corazón hacia los demás y podamos vivir también en esa manera donde quizás veamos que nadie sufra por lo menos lo demasiado y que tenga siempre el apoyo, el amor, el cuidado, la atención del uno y del otro, el poder. Esto es muy bueno, no se nos olvide que ese también es un camino de bondad, es un camino cristiano y así se va dando la obra de la salvación. Mientras tanto vamos disfrutando de la bondad que Dios hace en nosotros y en medio de nosotros con nuestras labores y se va mostrando este gran camino del Señor. El Señor nos enseña esto y nos ayuda a comprender toda esta bondad de ser buenos conversos para el Evangelio. Si nosotros nos llamamos cristianos, debemos serlo con toda la expresión. Cada vez que nosotros adquirimos esta palabra cristianos, eso nos exige mucho, porque nos exige que el cristiano es una persona que se distingue y debe ser conocida por el amor que Dios es, y eso nosotros debemos saberlo. Por eso cuando nosotros nos solemos decir y llamar cristianos, pero nosotros vive el desamor, el desprecio, la ironía, el egoísmo, el orgullo, cosas que no son, eso destruye y desdice de la acción de Dios. Y por eso no debe ser conocido Dios. Dios debe ser conocido más que nada por el amor y por la misericordia. Y eso lo mostramos nosotros a los demás. De otra manera, siempre haremos que la gente no crea en Dios, no crea en Dios. Otra cosa es que ellos no crean porque simplemente no quieren aceptarlo, pero sobre todo que nosotros no se diga nada contrario y que nosotros podamos siempre presentar una buena cara es lo que siempre va a llamar la atención. Por eso, qué bueno poder entender esto. Trabajar, orar, servir, amar, comprender, ser serviciales, ser pacíficos, todo eso son buenas presentaciones del amor de Dios y sobre todo de saber predicar al Señor como es. Que nosotros digamos siempre, como nos estamos respondiendo en el Salmo, siempre nos recordemos, el Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Si eso lo ha hecho el Señor con nosotros, si Él nos ha demostrado su amor y su lealtad, pues así es que nosotros debemos hacer, porque si Él nos enseña una forma de ser es para que nosotros la aprendamos y de esa misma manera pues seamos en el mundo. Pues bien, nosotros amamos al Señor. Quizás el Señor al decir estas palabras que dijo en el Evangelio no le entendieron, porque Él decía dentro de un poco me estarán viendo, otro poco no me verán y yo me voy al Padre, y como que ellos no entendían, decían no comprendemos. A veces al Señor Jesús sí es muy difícil entenderlo de buenas a primeras, por eso hay que saber esperar, orar con Él y que Él nos vaya explicando y nos vaya haciendo entender esa misma palabra de Dios. Nunca le coloquemos como dificultad a la palabra del Señor, aunque en el momento pueda ser difícil o un poco difusa para el entendimiento nuestro. Estoy seguro que si nosotros rogamos en oración, le pedimos al Espíritu Santo, vamos a ir comprendiendo. Si nos dejamos guiar por la iglesia, que nos explica también la Sagrada Escritura, la vamos a comprender y por eso será de nosotros algo bueno. Pues bien, el Señor siempre explica y por eso luego entonces de que él vio que estaban un poco confundidos, por eso les explica y dice, yo les aseguro esto, esas palabras sí las dije, pero yo les aseguro, la explicación que dio Jesús fue esta, les aseguro que ustedes llorarán y se van a entristecer. Y es verdad, esa muerte de Jesús pues siempre causa dolor y angustia. Uno ver el dolor de Dios, de Jesús ahí en la cruz, claro, ellos van a sentir mucho dolor. Ahora dice el Señor, ustedes se entristecerán y esto nos enseña este dolor que también va unido a la vida de Dios, a la vida de Jesús. Pero dice, pero el mundo estará alegre y el mundo se alegrará. A veces uno ve el mundo como muy alegre, el mundo como en medio de todas esas pretensiones, de todo lo que el mundo anuncia, porque anuncios hay muchos y todas las invitaciones a vivir una vida
así como en los Corintios, de pronto una vida a una libertad sin frenos, o por lo menos una libertad mal entendida. Entonces uno ve que el mundo es alegre y puede uno decir, pues las cosas de Dios y la iglesia y las personas de la iglesia son aburridas. Y así uno puede decir como que seguir a Dios es muy aburrido, ay, qué pereza estar en eso. Pero el mundo sí, el mundo trae muchas diversiones y todo esto. Dice el Señor, y siempre nos va advirtiendo de que a veces las apariencias engañan de muchas maneras. Y el mundo, cada que nosotros nos vamos dando cuenta de las cosas que el mundo nos da, de sus pretensiones, pero cuando desenmascaramos o cuando simplemente ya vemos que es por un momentito una alegría y como que ya no tiene sentido vivir eso y podemos vivir sin eso porque pues es puras pretensiones y puras falsedades y que incluso nos hacen mucho daño, uno dice, claro, eso es pura vana ilusión, al fin y al cabo eso no sirve, eso no perdura y no me hace feliz completamente. Pero cuando yo me entrego al Señor y lo amo de verdad, voy a sentir primero una alegría verdadera y también un dolor que sea real, porque es muy bueno uno saber, entender el dolor, pero un dolor que sea real, un dolor que duela, que uno sepa que son sentimientos verdaderos. Y este también, es decir, eso nos hace humanos, el que nosotros en realidad también sintamos el dolor como es debido y la alegría como también debe ser vivida. Esto nos hace humanos. Esto nos hace humanos. No podemos pretender uno vivir sentimientos como hace la gente que camufla sus sentimientos por no sentir unos y otros. Aprendemos a ser humanos y a vivir todas las experiencias humanas y esto es mejor cuando asumimos nuestra humanidad como es y la vivimos realmente. Pero dice el Señor, pero así ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Nada que nosotros vivamos el Señor al fin y al cabo nos va a dejar tristes. Las cosas las vivimos. Por ejemplo, vemos a veces nuestra vida llena de pecado y eso nos va a dar tristeza si en realidad queremos cambiar. Y a veces podremos vivir y decir, es que yo no voy a cambiar y esto es muy duro y todo. Pero si yo continúo en el Señor y le hago caso en su oración y poquito a poquito, el Señor hace esta obra, poquito a poquito, le va devolviendo a uno esa alegría, la alegría de la salvación, porque es que la salvación no es simplemente un decir, es que yo soy salvo en el nombre del Señor. La salvación hay que irla aceptando y viviendo poquito a poquito, y esa alegría de la salvación es algo que va a dar esperanza y uno se va llenando de toda esta gracia. Recordemos esa es la pregunta más esencial, ¿y qué debo hacer para salvarme? Y ojalá nosotros vayamos respondiéndola, que esta alegría de la salvación es lo que el Señor nos ha querido legar, y por eso, aunque su muerte es triste, la resurrección es alegre, y toda esta combinación de estos dos sentimientos siempre va a estar en nuestra vida, pero si los vivimos como son debido, vamos a aprender a ser más humanos, y el santo es mucho más humano. ¿En qué radica la santidad también? Una de las partes de la santidad es que el santo es cada vez más y más humano, más humano. Es decir, no rechaza su humanidad, sino que la acepta. Y esa humanidad es la que le ayuda también en el proceso y en el camino de salvación. Eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Por eso Él no nos retrae de nosotros mismos, sino que nos hace ubicarnos en la realidad, vivir lo que somos y con esa misma fuerza del Espíritu afrontar todo con la gallardía que nos da el Señor, porque la valentía nos da el Señor y eso nos da la gracia de entender lo que es Dios en uno para ser santos, y eso es la mejor alegría, saber que Dios obra en uno y lo hace a uno grande. Por eso su tristeza se transformará en alegría. Como decimos, Dios ha estado grande con nosotros y estamos alegres. No hay cosa más hermosa que saber que Dios está con uno y que Él le da a uno la alegría. No estamos solos y siempre nos acompaña. Si estamos en verdad en Dios, todo lo que nos pasa, al fin y al cabo, todo eso se va a convertir en alegría. No hay mal, ni siquiera un dolor que sea para siempre. En el momento lo sufriremos y lo viviremos, cuidaremos nuestra vida, pero al fin y al cabo siempre recobramos la calma cuando Dios sabemos que está ahí y Él todo lo transforma en alegría. Como siempre decimos, lo más duro que nos va a poder pasar en este mundo es que nos muramos. Y
sabemos que incluso ese no es el final. La muerte nos ayudará a llegar a la vida eterna, que es la felicidad. Y esta esperanza vivámosla siempre con grande bendición y con grande alegría. Así que el camino del Evangelio es un camino humano, muy humano, porque es el camino de la buena nueva. Dios que se hace humano, que se hace humanidad para enseñarnos a vivir santamente en ese camino de bendición. Así que asumamos pues con todo el amor y con toda la bendición el Evangelio como es, con su gracia y con su bendición, y así seamos grandes, santos en el Señor. Hay que tener madera de santos, y todos tenemos madera de santos, claro que sí. Nadie puede decir yo no puedo ser santo ni llegar a ser santo. Sí, podremos ser santos, porque si Dios se hizo humano, ha dignificado y ha santificado la humanidad, y por eso todos podemos ser santos. Así que creamos en el Señor Jesús. Esa es la respuesta de la salvación que veíamos ayer. Cree en el Señor Jesús, claro, cree en el Señor Jesús, y ya por ahí empieza la salvación. Serás salvo tú, y también toda tu familia se va a salvar si empieza, y si es la fe. Creamos en Él como es, y verás, todos veremos cómo es que esto sí funciona, y en realidad es nuestra alegría. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte, y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad el Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Robert y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como buenos hijos de Dios, démonos la paz. Deseemos esta paz para toda la humanidad. Da la paz a tu pueblo, Cordero de Dios. Da la paz a tu pueblo, Señor, y ten piedad. Da la paz a tu pueblo, Cordero de Dios. Da la paz a tu pueblo, Señor, y ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Únase a la comunión espiritual, rogándole a Dios esta grande bendición en su vida. Señor Jesús, yo creo firmemente
que tú estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te amo por sobre todas las cosas y deseo recibirte sacramentalmente, pero no pudiendo hacerlo ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Lléname de ti, transfórmame con tu misma gracia y bendición. Permíteme vivir contigo. Yo te recibo y me uno completamente a ti para no separarme nunca más. No permita, Señor, que me separe de ti. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Con la alegría de haber celebrado a Dios con Él en nuestro corazón, de manos de la Santísima Virgen María, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.